Muy buenos días, pero muy buenos días. Sábado, hoy día es sábado lluvioso. Bienvenidas y bienvenidos a Onda Inclusiva, el programa de servicio del Consejo Comunal de la Discapacidad. Son más o menos 60 minutos de conversación, también de notas, de informaciones, de aportes al conocimiento en torno a materias relacionadas con las personas en situación de discapacidad, la inclusión a la que tanto aspiran. Y bueno, nos encontramos con un panel similar a la semana anterior. Nicole Cádiz, nuestra panelista, sigue enferma. Le saludamos cariñosamente, que se mejore, esperamos, y esté de retorno el próximo sábado. Nos acompaña entonces don Adán Calvo. ¿Cómo está usted, don Adán? Hola, ¿qué tal? Buenos días, otra vez por aquí. Un gusto saludarlo el día sábado, el día de la inclusión. Lamentablemente, de repente, como que se ve así nomás. Cuando debieran de ser todos los días, pero algo es algo. Sí, claro, cuando se incorpore esta perspectiva en el corazón de los chilenos, sin duda que va a ser la vida entera un espacio para incluir, no para excluir y discriminar. Don Andrés Dusolín, ¿cómo está usted? Bien, como de costumbre, con un poco de lluvia, pero aquí poniéndole alegría. Muy bien. A la onda. Y la buena onda de Onda Inclusiva, esa es la perspectiva, la mirada que queremos transmitir siempre, ¿no? Que la inclusión es algo que nos hace bien, la diversidad es algo que enriquece nuestra sociedad, y las personas en situación de discapacidad pertenecen, ¿no? Sin duda, a esa diversidad que ha sido medida históricamente y todavía por muchas personas con la vara de lo que es normal y lo que no es normal. Por Dios, que debe ser superado eso, porque es una tiranía tremenda. No existe tal concepto, ¿no? Lo normal es tan arbitrario, ¿cierto, Adán? Correcto. Esta semana estamos adentrándonos en un tema nuevo, Adán, y por eso te pedimos que mantuvieras tu presencia aquí en el panel de la diversidad, porque vamos a estar conversando en torno a la vivienda y el urbanismo, que son temas clave dentro de la inclusión de las personas con discapacidad. Una vivienda que no les permite desarrollar su vida de manera autónoma, una vivienda que no sea digna a sus necesidades, sin duda que no les va a permitir incluirse, ¿cierto? Correcto, claro que sí. Y los espacios urbanos, que son tremendamente importantes en el poder salir de la casa. O sea, nosotros hacemos toda nuestra vida dentro de la casa, pero particularmente fuera de la casa, en los espacios comunes, los espacios de uso público, en las calles, en las veredas, en los paraderos, en el transporte. Pero particularmente la ciudad, en su diseño, no siempre es una ciudad amigable con las personas con discapacidad. Y sabemos que se vienen implementando políticas hace un buen tiempo, pero no siempre son suficientes, no siempre son acertadas. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso, Adán? Bueno, preliminarmente. Claro, como miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Serviu, yo te puedo contar que en Serviu se tiene dos grandes directrices. Primero, una que es barrio y ciudad, que están orientados justamente a los espacios, ¿no es cierto? Y la otra, directamente lo que es vivienda. Por lo tanto, se trabajan en esos dos ámbitos, digamos, claro. Normalmente. Y en marzo del año pasado, ya pasó un año, pues firmada, digamos, la OJU 2016, sí. La Ordenanza General de Urbanismo, ¿no es cierto? Construcción, eso fue una novedad tremenda para nuestro país. Correcto, y en eso se incluyen todas las normativas de accesibilidad universal de la Ley 20.422. Claro. Entonces eso es muy positivo para el mundo de la discapacidad, porque ya se empiezan a tener que cumplir ciertas normas con respecto a lo que es la construcción y con lo que respecto la accesibilidad. A lo que, claro, la accesibilidad universal y con respecto a lo que es urbano también. Eso es así, o sea, esto guarda relación, queridas y queridos amigos radioescuchas, con que Chile tenía que ponerse los pantalones largos en relación a cómo concebía e iba ajustando, pero también concibiendo los nuevos desarrollos urbanos de los espacios públicos y los espacios arquitectónicos de uso público bajo los parámetros de la inclusión.
que no fuera posible que estos espacios estuviesen vedados a una persona con una característica funcional distinta, por no tener considerados los ajustes que son necesarios. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo, Dan? Mira, sin embargo, yo te comento con respecto a lo que es urbanismo. Se le da mucho, o se le había dado mucho énfasis a lo que son las calles para el transporte, digamos, para los vehículos. Claro. Hoy en día también se está... Los vehículos motorizados le han ido ganando a los peatones hoy en día. Justamente a eso voy. Lo que son las ciclovías. Y sin embargo, es el mayor denominador, digamos, existente en una urbe, son los peatones. Y no se le ha dado, o no se le había dado la importancia necesaria, ¿no es cierto?, a las veredas, que sean inclusivas. Entonces, claro, ya de un año hacia atrás, aquí en Temuco específicamente hay un plan grande, digamos, de renovar veredas, y todas están siendo inclusivas. Con ese criterio, claro. Si ustedes ven, veredas son más anchas, son más parejas, en las esquinas deben tener una rampa, es decir, una pendiente que permita a personas que son usuarias de silla de ruedas, pero no solo silla de ruedas. Esto les sirve a personas que usan bastones, personas que usan burritos, andadores ortopédicos. El coche con guagua. El coche con guagua. Y personas ciegas también, digamos, porque tienen que tener estas baldosas podotáctiles también, claro, en la punta. Cuando hablamos, queridas amigas y amigos, de baldosas podotáctiles, estamos refiriéndonos a estas baldosas como con globitos, ¿no? Que uno se pregunta, pero ¿por qué instalan esto? ¿Por qué es tan dispareja la vereda? Precisamente para anunciar o advertir a las personas con baja visión y personas ciegas de que allí se va a iniciar un cambio de altura, es decir, va a llegar a la esquina. En el fondo tiene que ver con eso, ¿no? Correcto, con el bastón va sintiendo, ¿no es cierto?, esta protuberancia que hay en la vereda. Y hay unas que son con líneas, ¿no es cierto?, que son consecutivas y son paralelas, y las otras que son con redondelitas. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, la diferencia está que las paralelas y largas son las que son en las veredas, y cuando llega a una esquina donde hay una bifurcación, están las con pelotitas para avisar, ¿no es cierto?, de que hay un cambio de dirección. Exactamente. Esa es la función de estas baldosas podotáctiles. Esa es la información que están transmitiendo. Correcto. Y usted, que circula por la ciudad, no tiene la menor idea de que esto está ocurriendo, pero es un diseño que no molesta a nadie más, pero que es tremendamente importante para las personas en situación de discapacidad. Y ese es el diseño universal, ¿cierto? Es decir, que las cosas sean accesibles. El gran problema va a ser que yo he visto que están haciendo las remodelaciones recuperación de la remodelación Caupolicán, y lo que les falta a esos edificios es que instalan ascensores. Los edificios en los bloques los más antiguos. Pero eso es imposible, es decir, es virtualmente imposible. Hay edificios de 5 pisos que fueron construidos antes de la antigua ordenanza, porque la antigua ordenanza sobre 5 pisos obliga a tener ascensor. Y claro, un edificio antiguo que no tiene diseñado los espacios es muy difícil instalar. Y eso es un drama para personas, por ejemplo, jóvenes o adultos joven que compró su departamento y pasaron 50 años, 40 años y no tenía considerado estos aspectos, ¿no? El diseño de esa vivienda, la persona cambió sus características, tuvo un accidente vascular y quedó con una pérdida funcional y ahora necesitaría ascensor y no lo tiene. Fíjate que dentro de las normas de edificación existe, digamos, la autorización para edificios hasta 6 pisos sin ascensor. Y eso, con respecto a lo que es la ley, que te habla de accesibilidad universal, hay se contrapone una contradicción, entonces se está pidiendo que haya una modificación a la ley con respecto a esto, digamos, que los primeros pisos de los edificios nuevos que se construyan bajo este concepto, ¿no es cierto?, de viviendas sociales o departamentos sociales, sean el primero y segundo piso que sean con accesibilidad universal, de tal manera que poder tener rampas, sí. Claro, hasta el segundo piso, porque imposible que con el asunto de los ascensores
la mantención de los ascensores, quién se haría cargo, es todo un problema digamos de tipo económico, claro, que existe. Entonces se está trabajando con el propósito de hacer que algún cambio en la ley en relación a estos accesos universales, y que sean los edificios nuevos, sean el primer y segundo piso que sean con accesibilidad universal. Perfecto, muy bien. Muy bien. Mire, yo quiero ir un poquito más atrás para informarles un poco en qué marco se da todo esto. Chile tiene una ley de inclusión de las personas con discapacidad que es bastante moderna, porque se hizo a la luz de una convención de derechos humanos de las personas en situación de discapacidad del año 2006. En la letra I de del preámbulo, ¿no?, de esta convención que Chile firma y se obliga a cumplir, por lo tanto a implementar en nuestro país plenamente, dice la letra I: convencido de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación con igualdad de oportunidades en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Y ahí está la clave, o sea, si las personas en situación de discapacidad no tienen las condiciones para participar de la vida de la sociedad, naturalmente que van a mantenerse excluidas, van a quedarse afuera, y muchas se quedan fuera de una vivienda accesible, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo al respecto? Podemos contarle, por ejemplo, que en países como Estados Unidos y Canadá, ya en los años 60 se implementaron políticas públicas, leyes que obligaban a que todas las viviendas de carácter social, es decir, estos conjuntos habitacionales que se construyeran, debían responder a criterios de accesibilidad universal. O sea, que cualquier persona con cualquier característica funcional pudiera hacer uso de ello. ¿A qué nos referimos? Que el ancho de las puertas permitiera el uso de silla de ruedas, que el ancho de los pasillos permitiera la maniobra de la silla de ruedas, que las cocinas permitieran el uso de las mismas por parte de una persona usuaria de silla de ruedas o con movilidad reducida, que los baños también tuvieran estas características. Y ese criterio técnico lamentablemente no ha primado en nuestro país, es decir, no hay una ley que regule que en Chile todas las viviendas tengan diseño universal. Se ha avanzado en ciertos aspectos, pero no todos. Y lo que ha hecho para mejorar un poco esto el Estado es generar subsidios para que las viviendas sociales para personas con discapacidad sean modificadas, ¿cierto, Dan? Pero no tanto. O sea, aclaremos una situación, digamos, de este tipo. La verdad, las cosas que, si bien es cierto, Serviu tiene ¿cómo te dijera yo? Para personas en situación de discapacidad. Un subsidio. Sí. Que son 50 UF en el caso de personas en situación de discapacidad de movilidad reducida. O 20 UF, ¿no es cierto?, en relación a personas sordas o ciegas. Sí. ¿Ya? Pero ese subsidio son solamente para casas nuevas. Así es. ¿Ya? O casas estas que se compren, pero no para reparaciones. Y esa es una aspiración nuestra, ¿no? Es una aspiración. Tú has que puesto ese tema en el... Ya está, digamos, te podría contar, digamos, que nosotros estamos trabajando en eso. Sería deshonesto de mi parte decir que esto que ya está. Es algo que viene y que está muy próximo a salir, que es un subsidio para personas en situación de discapacidad específicamente, y que está orientado para personas que tengan diferentes tipos de discapacidad. Y para eso van a haber diferentes tipos, ¿no es cierto?, de subsidios. Claro, diferenciados. Que se puede llegar, y se va a poder llegar quizás hasta los 150 UF, digamos, como ayuda. Y van a ser un tipo de llamado personal. Ya no hacer llamado, digamos, a que se haga un comité, ¿no es cierto? Ya, va a ser, una comisión. Claro, que sea, porque normalmente se forman comités de vivienda. Sí. Y aquí no va a ser necesario. Una postulación individual. Claro, va a ser una postulación personal. Comprendo. Donde tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo necesito una rampa en mi casa. Sí. Yo necesito un dormitorio que sea con las puertas anchas. Necesito un baño, o necesito baño y rampa. O sea, van a estar todas las variables y van a haber todos los subsidios necesarios para que se cumpla con
con las necesidades y requerimientos de esa persona. Eso falta nada más que la firma de la ministra, pero podría ser. ¿Por qué es importante, estimados radioescuchas, que esto lo tomen en consideración? Porque en la región de la Araucanía y en nuestra comuna hay muchas personas mayores que tienen pérdida funcional, ¿no? Empiezan a tener alteraciones funcionales producto de enfermedades que se instalan para no irse nunca más y que van generando una merma en nuestras capacidades. Y que ya tienen su casa y su casa no estaba preparada, tal como decíamos hace un ratito, ¿cierto? No estaba preparada para este momento. Entonces ya no pueden entrar a la tina, por